Josué capítulo 24, versículo 31. El Antiguo Testamento, Josué capítulo 24, versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Solo un versículo he leído. La Biblia Dios nos ha dado para enseñarnos la vida de fe. La Biblia se escribió por la inspiración del Espíritu Santo. Hasta el índice de la Biblia, o sea, cronológicamente cómo está colocado cada libro, Génesis, Éxodos, Levítico, Números, Deuteronomios. Luego sigue Josué, después Jueces, Ruth y primero y segundo de Samuel. Todo esto por la inspiración del Espíritu Santo está colocado. Nosotros por cada libro podemos recibir el corazón de Dios por capítulo y también por la ubicación de cada libro como Dios ha puesto. Primero, el libro de Génesis nos enseña muy bien la era de los patriarcas. Dios estableció patriarcas por medio de ellos. Primero, Él empezó a establecer las promesas, los pactos, especialmente la venida del Mesías, el Cristo. Es el centro de la profecía y los pactos de Dios, porque la Biblia nos enseña cómo el primer hombre cayó en pecados y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. La muerte no se refiere a una muerte física, sino separación. Bíblicamente la muerte es la separación. Por eso en el libro del Apocalipsis podemos ver dos muertes: primera muerte, segunda muerte. Nuestro Señor Jesucristo también dijo que no temáis y a quienes que puede matar a vuestro cuerpo, sino el que puede matar a vuestros cuerpos y también vuestras almas puede poner en el lago del fuego eterno. Entonces Jesucristo habló bien claramente el concepto de las muertes. Como el libro de Santiago dice, el cuerpo sin alma está muerto. Entonces la muerte es la separación. Cuando el alma se separa del cuerpo, es la muerte. Y también nuestro alma en el día final recibe el juicio, por siempre se separa de la presencia de Dios. En el lugar de perdición la llama segunda muerte. Nosotros cuando escuchamos la palabra la muerte, imaginamos la muerte orgánica, o sea, una muerte física. Pero lo que Romanos capítulo 5 dice, y por un hombre el pecado entró al mundo, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Allí la muerte no es la muerte física, sino la separación de Dios. Y por el pecado, finalmente nosotros pecamos. Entonces podemos entender que nuestra naturaleza, la Biblia llama el estado del viejo hombre, es un término bíblico
llama al hombre natural, no nacido de nuevo, viejo hombre. Pero el hombre nacido de nuevo por Cristo es el nuevo hombre. Entonces, todos los viejos hombres, quienes no han experimentado el nacer de nuevo, tienen deber de nacer de nuevos. Si no nace de nuevo, están muertos para Dios, están separados de Dios. Por eso Dios dijo a Adán y Eva: en el día que comieres de él, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 6, Adán y Eva comieron el fruto prohibido. Pero en todo el capítulo 3, de ninguna parte nosotros encontramos que Adán y Eva murieron, sino estuvieron vivos. En capítulo 4 habla entre muchos hijos e hijas que Adán y Eva engendraron, sobre 2 hijos muy importantes, y Caín y Abel. Y capítulo 5 es el libro de genealogía de Adán, y la narrativa bíblica dice: Adán de tal año engendró a su hijo Set, luego vivió tantos años y murió, casi cerca de 1000 años. O sea, al leer el libro de genealogía de Adán, los descendientes de Adán vivieron antes del diluvio cerca de 1000 años, especialmente Adán, casi 1000 años. Entonces Dios no ha mentido. Dijo en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 17: en el día que comiere, ciertamente morirás. Pero capítulo 3, en el día en que Adán y Eva lo comieron, capítulo 3, no nos habla que Adán y Eva murieron, sino estuvieron vivos. Pero al leer el capítulo 3 podemos darnos cuenta un cambio que sucede a Adán. Sigue siendo el mismo Adán, pero espiritualmente ya no se entiende con Dios. Cuando Dios lo buscaba, él se escondió. Luego, con la hoja de la higuera, hizo delantales. Aún no pudo salirse. Finalmente él se salió diciendo: cuando oímos tu voz tuvimos miedos. Algo que nunca Dios los había enseñado. Adán empezó a decir: el miedo. El miedo nunca Dios nos enseñó. Según la epístola de Primera de Juan, el que teme, el que tiene miedo, el amor no está perfeccionado en él, dice. Cristo vino para echar el miedo, porque el verdadero amor echa el miedo, vence al juicio. El amor verdadero nos trae la fuerza. La madre que ama a su propio hijo, hasta ante una bestia, se pone muy valiente, no le importa que le suceda, que le haga daño. El amor verdadero trae la convicción, la certeza. Entonces el amor de Dios, o sea, la muerte del Señor Jesucristo, perfectamente, si estuviera aceptada en el corazón de una persona, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Si realmente cree en Él, el amor verdadero perfeccionado echa el miedo. Por eso Adán, cuando dijo tuvimos miedo, el miedo Dios nunca enseñó. Entonces ahí podemos ver, ninguna parte dice la muerte física, o sea, orgánica de Adán y Eva, pero al observar bien el capítulo 3, podemos ver un cambio notable en Adán y Eva. No se entienden con Dios, no se pueden comunicar.
están separados de Dios. Entonces podemos entender qué significa lo que dijo en Génesis capítulo 2, versículo 17. Ciertamente morirás. Fue la separación de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, por un hombre el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. De todos los hombres, desde cuando nacimiento, nacen separados de Dios. Están apartados de la vida de Dios, que están muertos bíblicamente. La Biblia maneja una perfecta coherencia, armonía, concordancia. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, cuando él acordó a los hermanos efesios antes de ser salvo como eran, él dijo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el apóstol Pablo habló bien claramente, los efesios antes de conocer a Cristo estaban muertos. También un día un discípulo de Cristo se acercó a él y le pidió permiso, maestro, mi padre falleció y deja irme a sepultar a mi padre. Entonces Jesucristo dijo, deja el muerto a los muertos, tú sígueme. Entonces ahí podemos ver el muerto singular, los muertos plurales. El muerto singular se refiere al padre muerto de aquellos discípulos. Los muertos plurales son familiares de aquellos discípulos que humanamente aún estaban vivos. Entonces Jesucristo dijo, deja el muerto a los muertos. Tus familiares que van a poder encargarse de sepultarlo, tú sígueme. Un día un saduceo habló con Jesús. Los saduceos no creen en la resurrección. Entonces, para probar a Jesús, y hablaron de la resurrección, y Jesucristo ¿cómo contestó? Dios no es Dios de los muertos, Dios de los vivos. Pero Él se presentó su nombre conmemorable, Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Entonces Jesús preguntó a aquella persona, ¿acaso Abraham no está muerto? Isaac no está muerto, Jacob no está muerto, todos son muertos. Pero dice que nuestro Dios nunca será Dios de los muertos. ¿Qué quiere decir? Abraham, Isaac, Jacob no están muertos, están vivos en el reino de Dios. Por eso la Biblia, cuando el santo de Dios muere, no dice muerte, sino dormir. En el libro del Daniel también el arcángel Gabriel le dijo, Daniel, todos estos van a suceder después de muchos días. Tú duerme y descansa. Cuando Esteban murió, también Lucas, como describió, y durmió, dice. También en el libro de Tesalonicenses capítulo 4, donde habla del arrebatamiento, los dormidos, dice, los que duermen en el Señor. Entonces la muerte, bíblicamente, la separación. Por eso el viejo hombre, el hombre no nacido de nuevo, está muerto para Dios. Su espíritu en su pecado y delito se necesita el renacimiento, la resurrección del espíritu muertos en su pecado, en sus delitos. Por eso Cristo dijo a Nicodemos, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra vez dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Entonces Cristo habló bien claramente,
el viejo hombre, en el sentido humano para que nosotros podamos entender el hombre natural, bíblicamente llamado el viejo hombre. ¿Por qué es viejo? Porque Cristo hizo un nuevo hombre. Entonces el hombre que no acepta el nuevo hombre, el hombre que aún no es revestido por el nuevo hombre, entonces el viejo hombre. En el sentido humano más entendible, el hombre natural está separado de Dios. Por eso Dios, cuando levantó los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a ellos Él empezó a hacer promesas. Entonces la esencia de la promesa, la venida del Salvador, la venida del Redentor. Se necesita el Salvador. El Salvador venga. Aquel Salvador en hebreo se dice el Mesías, en griego el Cristo, y cuyo significado es ungido, porque antiguamente con el aceite de unción elegía a la persona. Entonces el ungido significa el elegido. Entonces el Mesías significa el elegido de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. Entonces el Mesías en griego es el Cristo, es el sinónimo. Solo uno es en hebreo, el otro es griego. Pues Dios prometió con los patriarcas la venida del Salvador. Vendrá el Salvador, el Redentor, para salvar la humanidad de la potestad de las tinieblas. Luego el libro de Éxodos, el segundo libro después de Génesis, los israelitas se encuentran en la tierra extranjera, en Egipto. Entonces esto es espiritualmente, ¿qué quiere demostrar a nosotros? El estado de los hombres naturales, viejos hombres, bajo la potestad de Satanás. Egipto, bíblicamente, símbolo del mundo secular. El faraón, el rey de Egipto, símbolo del príncipe de aquel mundo, símbolo de Satanás. Pero los israelitas originalmente no eran esclavos de los egipcios, pero bajo una providencia de Dios, en el libro de Éxodo se encuentra esclavos. Se esclavizaban a los egipcios. Los egipcios los tenían por esclavos durante 430 años. Ahí nosotros podemos ver la estrategia de Satanás, cómo tiene la gente bajo su poder. Entonces, les hacía hacer ladrillo, el adobe. Entonces los israelitas todo el tiempo ellos estaban haciendo trabajo con el lodo, con barro, pisar el barro, con el barro, con paja, hacer adobes. Entonces cada día tenía una cantidad obligada. Al ofrecerlo faraón les daba de comer. Pero con aquel adobe, faraón, ¿qué hacía? Levantaba castillos, fortaleza de fronteras. Entonces, ¿qué quiere decir? Con el producto de los esclavos egipcios, faraón los encerraba más para no poder escaparse. Entonces el faraón se demuestra muy bien cómo Satanás gobierna. Mucha persona sueña con vidas, vida de un trabajador, una trabajadora, según la novela, según la película, se ve tan excelente.
Pero después de trabajar un buen tiempo, la emoción se va. Solo le queda la cruel realidad. Es un esclavo. Es un esclavo. El esclavo del sistema. Si no trabajo, no puedo, alimentarme. No puedo cubrir los gastos que genera. Entonces, Satanás así gobierna el mundo entero. Nosotros, supuestamente para ganar un poco más del dinero, trabajamos. Pero aquella forma de vivir nos encierra bajo el sistema de este mundo. Así los egipcios estaban viviendo. Y Dios escuchó el clamor de ellos. Ellos tenían gran sufrimiento y aflicción. Entonces, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Toda la vida pisar el barro y luego mezclar el barro con paja, hacer adobe. Entonces, cuando presenta cantidad de adobe, Faraón les da de comer. Pero Faraón con aquel adobe levantaba el muro para encerrar los esclavos egipcios que no se pudieran escapar de sus sistemas. No les daba tiempo de acordarse de Dios. Pero cuando la aflicción llegó a ser tan grande, los esclavos hebreos se acordaron: no somos de este lugar. Tenemos un Dios, Dios de nuestro patriarca Abraham, Isaac, Jacob. Se acordaron del pacto. Dios había establecido el pacto, que nos enviará el Salvador, nos va a rescatar. Entonces ellos empezaron a orar a Dios. El clamor de ellos llegó hasta el trono de Dios. Cuando Dios lo oyó, se acordó del pacto que había hecho con su siervo Abraham, Isaac y Jacob. Llegó el tiempo de liberarlos. Les mandó un siervo, Moisés. ¿Qué pasa cuando Moisés reclamó ante Faraón la libertad de los hebreos? Faraón lo ignoró. Los hebreos por 430 años fueron nuestros esclavos. Los hebreos pertenecen a nosotros. Son recursos humanos nuestros. ¿De qué está hablando? Entonces, ¿quién te dio la autoridad? ¿Quién te mandó a mí? Dios. Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Pero Faraón lo ignoró por completamente. Yo no conozco tal clase de Dios. Conozco dioses egipcios, nuestros dioses, pero nunca yo conocí Jehová, Dios de Israel. El Faraón pensó: los hebreos por tener flojera, toman pretextos. Entonces yo voy a presionar más, ya no voy a darlo más bajas. Pero cada día tiene que presentarme la misma cantidad del adobe, pero ustedes mismos deben conseguir bajas. Entonces estos presionó en gran manera a los esclavos hebreos. Tiene que presentar cada día la misma cantidad de adobe, pero Faraón anteriormente les ofrecía paja, pero ahora no. Ya que por flojera, por estar flojos, hablan cosa tonta, Dios de Israel, que ni siquiera existe. Entonces yo voy a presionarlo más. Cada día ustedes mismos consigan pajas y produzcan la misma cantidad de adobe. Ahí nosotros podemos ver la estrategia de Satanás cuando predicamos a una persona que dice: estoy muy ocupado. La religión para gente que le sobra el tiempo. La religión para gente que la vida es cómoda.
Yo no tengo tiempo para las tonterías. Yo tengo que trabajar lunes a sábados. Domingo es el único día del descanso, pero ni siquiera todo el día descanso. Ropa sucia acumulada, tengo que lavarlos, tenderlos, acomodar y también arreglar la casa, un rato salir con mi familia a comer. Yo no tengo tiempo. Por eso cuando nosotros predicamos, y podemos ver igual que el libro del Éxodo, cuando Moisés empezó a reclamar que los hebreos no pertenecen a Faraón. Faraón les daba más trabajos. Están flojos. Por eso me hablan esa cosa tonta. Bueno, yo no voy a presentar a ustedes, no voy a darle más pajas. Ustedes mismos consigan pajas, a mí me presentarán la misma cantidad de adobe. Entonces los hebreos se quejaron de Moisés: por tu culpa nosotros sufrimos. Pero Dios usó a Moisés a través de 10 plagas. Yo alguna vez he dicho a algunos hermanos: ay, pastor, yo no entiendo por qué Dios permitió que mis padres se enfermaran, se accidentaran. Yo odio a Dios. Llamó mi atención por su negligencia. Hermano, hermana, lo siento, ¿ustedes no estaban orando que sus padres fueran salvos? Sí. ¿No estaban orando que sus hijos fueran salvos? Sí. Y ahora es el momento de alabar al Señor, agradecer al Señor. Pero al momento de agradecer al Señor, ustedes se ponen por el lado contrario de Dios, quejándose de Dios. Entonces me sorprenden en gran manera la negligencia, la necedad de algunos hermanos. Porque según la Biblia, Moisés empezó a herir a Faraón, a su reino. Si no, nunca soltaría el pueblo de Israel. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo trabaja para salvar a nuestros seres queridos? Nosotros oramos, Dios que los permite fracasos, ser herido, ser golpeados, para que el orgullo se baje. Entonces Dios no está atacando al cuerpo de una persona, sino la fuerza del diablo en su corazón. Debilita. Entonces es el momento de agradecer al Señor. Al momento de unirse con Dios, se entristece porque Dios permitió un accidente a mi padre, mi madre, porque permite fracaso a mi familia. Entonces, a mí me sorprende la insensibilidad de algunos hermanos. Entonces, hasta ahora, ¿para qué estaban orando? En la Biblia usted puede encontrar alguna parte donde dice, mientras tanto que una persona no tiene ninguna falta, ningún problema, busca a Dios. Si encuentra, muéstrame. ¿Dónde dice? Donde una persona natural se siente tan excelente, no tiene ningún problema, busca a Dios. ¿Me puede mostrar? Cuando se siente feliz con este mundo, nunca busca a Dios. Cuando con este mundo ya no puede estar feliz, no puede estar alegre, no puede estar contento, su alma comienza a buscar a Dios. Esto creo que sucede por falta de la lectura. Por eso a veces algunos de ustedes me sorprendieron. Creo que este hermano nunca lee la Biblia. Esta hermana nunca lee la Biblia. Por eso no se entiende. Dios permite una situación para el bien. Es el momento de tener la sensibilidad, agradecer al Señor.
creo que ahora es oportunidad. Mi padre está hospitalizado. Es el momento que Dios me permite para poder compartir la palabra, es orar a la iglesia, pedir oración. Hermanos, oren por favor, mi padre está hospitalizado o mi hijo está fracasado. Ore por favor para que en este momento pueda conocer al Señor, pueda aceptar. En vez de dar una reacción favorable, una reacción contraria, contra la voluntad de Dios. Entonces podemos entender, tu Dios es el cuerpo de tu padre, cuerpo de tu madre, cuerpo de tus hijos, no el alma de ellos. Es un amor errado, es un amor animal, no es un amor verdadero. Por amar a su alma, cuando su corazón, su alma se endereza, hasta su cuerpo tendrá beneficios. Pero solo quiere el bien del cuerpo de sus seres queridos, no se interesa el bien del alma de sus seres queridos. Entonces Dios a través de Moisés empezó a herir al reino de Egipto. Cada plaga debilitaba el corazón del faraón, pero fácilmente no soltaba los esclavos hebreos. Hasta 9ª vez se debilitaba. Bueno, voy a soltarlo. Cuando la situación mejora, otra vez el corazón se endurecía. Yo oré a Dios por mis padres, por mi familia, por mis hijos. Dios, yo no quiero que mis hijos lleven una vida siempre buena y feliz. Yo te pido, cada vez que ellos se les crean, tú los toques, tú los intervenga, que ellos se den cuenta, sin ti la vida no tiene sentido, te busque. Y por eso, por aquellas situaciones, siempre vive sirviéndote, siguiéndote. Esa es la oración de un cristiano, porque para mí lo primordial, la amistad con Dios. Mis hijos sin tener amistad con Dios, ganar mucho dinero, a mí no me interesa. A mí no me interesa mis hijos cuántos ganan, de verdad. Solo pregunto, pero nada me interesa. Lo que a mí me interesa, la amistad con Dios. ¿Cómo está con Dios? Porque estoy muy seguro, si estuviera en amistad con Dios, donde estén, no importa. Dios siempre los protegerá, los cuidará. Pero nosotros tenemos que despertarnos un poco. Somos muy, muy insensibles. Solo queremos el bien. No todo lo que nosotros creemos el bien es el bien. A veces algo que nosotros consideramos el bien resulta el mal. A veces alguna situación que nosotros consideramos por el mal resulta para el bien. Entonces, al momento, por apariencia, no podemos decir, este es bueno, este es malo. ¿Quién puede decir? Lo bueno finalmente resultaría para lo malo. Lo malo resultaría para lo bueno. ¿Quién sabe? Dios a través de Moisés empezó a herir a todo el Egipto. La 10ª plaga fue la plaga de la mortandad, de la Pascua. Con la sangre del cordero, pintar al dintel 2 postes de la puerta de cada casa, porque los destructores enviados de parte de Dios pasarían la noche del día, para nosotros la noche del
día 15, pero para los hebreos, para ellos fue la noche del día 14 para nosotros, pero para los israelitas fueron la noche del 15, porque para ellos el concepto del día a partir de 6 de la tarde es el día siguiente. Entonces para nosotros el día 14 a medianoche, para ellos a medianoche ya no era el día 14, sino el día 15, porque maneja diferente concepto del día. Para que nosotros podamos entender mejor, apliquemos el concepto nuestros para la noche del día 14. Para los israelitas fueron ya la noche del día 15. A medianoche, los destructores se descendieron del cielo, empezaron a herir a todos los primogénitos, no importaba la nacionalidad, esclavos y libres, hasta animales domésticos. Entonces, para poder salvar la vida del primogénito, el día 14 por la tarde cada familia prepara un cordero. Luego de degollarlos, con la sangre del cordero untar a 2 postes que el dintel de la puerta de cada casa. Entre Dios y los destructores había solo un pacto: cuando vieren la sangre del cordero, pasaréis de aquella casa. De ahí sale el sentido de la Pascua. Pascua significa pasar, saltar, pasar. ¿Qué pasa? El juicio no entra a aquella casa, pasa de aquella casa. Es la Pascua. En aquel día, todas las casas, sean hebreos, egipcios, extranjeros, en la casa donde la sangre del cordero no estaba untada, el juicio no pasó, sino entró. Mató a todos los primogénitos, hasta el primogénito del faraón. Faraón ya estaba conociendo a Dios, que Dios de Israel es superior que los dioses egipcios, pero él tenía dureza en su corazón. En aquella noche, él encomendó la vida de su primogénito a los dioses egipcios. Pero los dioses egipcios no pudieron proteger la vida del primogénito, porque Dios hirió a los dioses egipcios. En aquella noche el primogénito del faraón murió. Su corazón se derrumbó y declaró que todos los esclavos egipcios fueran. Entonces la Biblia nos quiere enseñar la Pascua, o sea, la esclavitud en Egipto, símbolo de la vida nuestra sin salvación, que nosotros nos esclavizamos al príncipe del aire, Satanás. Satanás, ¿cómo nos tienes? Entonces la Pascua, símbolo de la salvación. Luego Dios dirigió el pueblo de Israel al Mar Rojo. Abriendo el Mar Rojo, ellos cruzaron al otro lado del desierto. Primera de Corintios capítulo 5 dice: la Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 10 dice: el hecho que los israelitas cruzaron por el camino seco del Mar Rojo significa el bautismo. Son simbolismos. 430 años de vida en Egipto como esclavos, símbolo de nuestra vida, que somos esclavos del pecado, esclavos del diablo. La Pascua, símbolo de nuestra salvación. Lo que los israelitas cruzaron por el camino seco del Mar Rojo, símbolo del bautismo. Aquí, por si acaso, habrían algunos hermanos que aún no son bautizados. Yo los recomiendo muy pronto, cuando tenga una oportunidad en la iglesia, que bauticen.
Bautismo no es una condición para la salvación, pero el bautismo es un acto testimonial importante. Demostrar ante toda la iglesia, ante Dios, ante el diablo, yo ya no me pertenezco a ti, sino a Dios. ¿Qué quiere decir? Nadie puede caminar por el camino seco de un mal profundo. Según el concepto, o sea, filosofía hebrea, en la profundidad del mar, en la profundidad de la tierra, el abismo consideraba equivalente del Seol, lugar de los muertos, donde los muertos esperan, lugar del olvido. Entonces los israelitas cruzaron por el camino seco del Mar Rojo, que ninguna otra nación, ni siquiera una persona, pudo caminar por el camino seco de Mar Profundo. No se puede, ningún vivo puede cruzar. Pero los israelitas cruzaron por el camino seco del Mar Rojo. Entonces, aquel camino seco de la profundidad del mar significa muerte, Seol, lugar de los muertos. Entonces Dios les hizo experimentar muertes, o sea, morirse una vez, porque los vivos no pueden cruzar. Al llegar a otro lugar, otro lado del mar, y el mar se cerró. Entonces los egipcios que se metieron para perseguir a los israelitas, sus carros especiales, a caballos, soldados, todos se ahogaron. Cuando los israelitas se voltearon a ver, solo ellos pudieron ver muertos, o sea, de sus ex amo. Ahí claramente se manifiesta el significado del bautismo. Yo, quien era esclavo, me morí. Ahora estoy en el otro lado del Mar Rojo, o sea, el lado contrario del Egipto. Yo soy nueva criatura. Yo soy nuevo hombre. Yo ya no pertenezco a Egipto. Yo pertenezco a Dios. Entonces ellos que vieron muertos de sus ex amos. Entonces allí bien claramente se manifiesta el concepto del bautismo. Por eso nosotros bromeamos en la iglesia donde hay muchos hermanos salvos, pero no se realizaron bautismos. Decimos, tipo de broma, huele a los muertos. Entonces, aquí también huele un poco a los muertos, porque algunos que ya recibieron la salvación, pero no hicieron, o sea, no se sepultaron, huele a muertos. Entonces se necesita el bautismo. ¿Qué pasa? 40 años de peregrinación, símbolos de nuestra vida de fe, nueva vida en Cristo Jesús. Así que la Biblia, todos los libros se escribieron por la perfecta inspiración del Espíritu Santo. Pero vamos a pensar un poco. Durante 40 años de caminatas, la vida nueva de los israelitas bajo un régimen nuevo de Dios. En el libro del Hechos capítulo 7, el diácono Esteban dijo, la congregación en el desierto. Aquella palabra congregación es sinónimo de iglesia. Entonces el diácono Esteban consideró el campamento de Israel en el desierto es la iglesia. La vida de fe a través de congregándonos a la iglesia, la columna de nube y fuego, símbolo de la guía del Espíritu Santo. Bajo la guía de Moisés, símbolo de un pastor. Por eso nosotros en el Antiguo Testamento podemos encontrar el modelo de
la iglesia, el modelo de nuestra vida nueva en Cristo Jesús luego de la salvación. Tenemos la iglesia, la congregación, exactamente, no es una estructura, asamblea, es una asamblea. La congregación de ¿quiénes? ¿Quiénes fueron liberados de la esclavitud? O sea, la congregación de los salvos, la congregación de los santificados en Señor Jesucristo es la iglesia. En medio de la iglesia hay la manifestación del Espíritu Santo, como la columna del nube, como la columna del fuego, que durante 40 años dirigía el pueblo de Dios en medio de la congregación, una verdadera iglesia, la reunión de quienes en Cristo Jesús han recibido salvación, han sido justificados, hay la manifestación del Espíritu Santo. Por eso yo puedo viajar libremente, porque en nuestra iglesia mi manifestación no tiene tantos sentidos. En nuestra iglesia hay la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo dirige a su pueblo. Por eso yo puedo viajar libremente. Si el Espíritu Santo no existiera, yo no podría viajar. Cada domingo tengo que estar aquí y tratando de guiar a ustedes y monitorear y verlos. Entonces, en medio de la verdadera congregación, verdadera iglesia, donde los miembros son realmente santificados, justificados por la sangre del Señor Jesucristo, hay la guía del Espíritu Santo. También ahí podemos ver Moisés, símbolo de un pastor. Así los israelitas durante 40 años caminaron muy bien. Durante 40 años caminatas, la mayoría, la generación que salieron del Egipto se murieron en el desierto. La nueva generación pudieron llegar a la tierra del Canaán. ¿Eso qué quiere decir? Mientras nuestra caminata de la vida de fe se mueren, nuestra carne, nuestro viejo hombre, la nueva generación, el hombre que Cristo hizo, solo puede entrar a la tierra prometida. Yo también en este camino he visto muerte, ¿no? Muchas veces mi persona, mi carne, mi pasión, vi que Dios como lo desechó morirse. Pero hoy, como yo he leído, Josué capítulo 24, vamos a ver, 31. Josué capítulo 24, versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las cosas, todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ya esta cita bíblica está la parte final del libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, dirigió el pueblo de Israel hasta al lado contrario del río Jordán, viendo la tierra del Canaán. Hasta aquí Dios permitió. Con su partida, imponiendo su mano, él levantó un sucesor, es Josué. Primero 430 años de esclavitud, 40 años de caminata en desiertos de Madián. Y después se necesita la guerra de Canaán, la conquista de Canaán. Porque la ausencia de los israelitas en la tierra del Canaán, los nativos, 7 tribus nativas muy poderosas, estaban
estaban cubiertas. Para poder conquistar era necesario la guerra. Entonces, para poder llevar la guerra se necesitaba un guía, un pastor. Fue Josué. Alrededor de 25 a 30 años de periodo de la conquista de Canaán. Ya los israelitas, luego de la salvación, estuvieron congregándose bajo la guía de Moisés, Josué. Ya ellos pudieron ya repartir heredades. En el corazón de ellos nace una rebeldía. Ya no quiero más congregación. Yo ya no quiero más ningún guía espiritual. Ya no quiero ni Moisés, tampoco Josué. Yo estoy con Dios. Yo puedo buscar a Dios. Yo puedo recibir la guía de Dios. En el corazón de ellos se estaba surgiendo una rebeldía. Entonces, luego del libro de Jueces cambia del periodo. Entonces, ellos estuvieron en periodos de las guías, pastores, pero está a punto de entrar al periodo de jueces, en el lugar de guías espirituales, anteriormente patriarcas. Guías espirituales son los jueces. ¿Quién puede hacer juicio? Pero cada quien ser dueño y señor de sí mismos. Antes de entrar a los periodos de jueces, hoy, Josué capítulo 24, versículo 31, es una cita bíblica que marca una enseñanza muy importante. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ya esa cita bíblica podemos leer de una manera contraria. Cuando Josué muere, Josué, quien conoce la vida de Moisés, las obras de Dios a través de Moisés. Entonces él llegó a ser sucesor de Moisés. Entonces él, aunque tenía el cuerpo de Josué, pero con la mente, con el espíritu de Moisés, dirigió el pueblo de Israel. Entonces hasta en la generación de Josué, Dios se manifestó maravillosamente. Pero ¿qué dice? Sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Esto qué quiere decir a nosotros? Cuando en nuestro corazón muere Josué, mueren los ancianos que convivieron con Josué, saben todas las obras de Dios a través de Moisés y su siervo Josué. El pueblo sirve a Dios. Cuando ellos mueren, se apartan de Dios. Luego de Josué inicia el libro de Jueces. Yo cuando por primera vez leí el libro de Jueces no pude entender. Hasta unas cuantas veces me costó mucho trabajo para percibir el contenido, de qué trata. Porque alrededor de aproximadamente 325 años, el pueblo de Israel todavía no es un reino, sino un asentamiento. Conquistó la tierra del Canaán, pero todavía
no tenía sistema como monarquía. Un asentamiento de un pueblo dirigido cerca de 325 años por muchos jueces. Al leer bien el libro de Jueces, aparece un juez, parece su corazón recto para con Dios, sirve a Dios. Dios ayuda a través de su mano, salva a los israelitas de madianitas, filisteos. Luego se corrompe, continúa, y los israelitas están bajo la opresión, bajo la persecución, claman a Dios. Dios levanta un juez y promete con aquel juez busca a Dios. Dios a través de mano de un juez salva a los israelitas de Madián, de diferentes enemigos. Luego el juez se corrompe, continúa. Entonces, para mí era difícil encontrar quién es realmente un juez que la mano de Dios lo tomó, ha sido un buen líder de Israel. Dirige la nación Israel, a través de su servicio Dios da una salvación, luego el mismo juez se corrompe. Por ejemplo, Sansón, Dios le dio gran poder, un gran talento, pero amaba a ramera, otra vez otra ramera. Entonces no podía entender. Entonces al leer vida de los jueces, desastres. Cuando la nación Israel está difícil, Dios levanta un juez. Por medio de juez salva a los israelitas. Luego el mismo juez se corrompe. Entonces, al leer el libro de Jueces, lo que yo puedo percibir, caos, confusión. Solo puedo percibir caos y confusión. Y nosotros decimos simplemente desastres. Entonces, el libro de Jueces, ¿cómo termina? Vamos a ver, Jueces capítulo 21, capítulo 17, versículo 6. Jueces capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Capítulo 21, versículo 25. Jueces capítulo 21, versículo 25. Aquí Dios, la narración bíblica repite la misma cita bíblica. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí nosotros podemos ver una evaluación del Espíritu Santo sobre los periodos de jueces. Entonces el Espíritu Santo hace un juicio, critica. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, 2 veces. Capítulo 17, versículo 6, capítulo 21, versículo 25. Entonces la parte final del libro de Jueces. En la parte final del libro de Jueces encontramos una guerra civil. Un día un levita, su concubina se escapa y se fue a casa de sus padres. Entonces el levita, en busca de su concubina, se va, la encuentra entre otros hombres. Entonces él, pagando dinero, libera a su concubina, la trae. Mientras tanto que se la llevaba, se anochece, era el territorio de tribu Benjamín. Un profeta viejo
lo reconoció, lo aceptó en su casa. En la noche vienen los malos de tribu Benjamín. Hoy en el día en esa casa, gente de fuera entró, sáquelos. Entonces el levita, viendo peligro, saca a su concubina. Toda la noche aquellos malos de Benjamín se abusaron de ella sexualmente, la violaron. A la mañana, cuando el levita abrió la puerta, su concubina junto a la puerta, buscando socorro, estaba muerto. Entonces él se enfurece, ya que es levita. O sea, un especial carnicero, él sabe cortar carne. Entonces, el cadáver de su concubina despedaza por cada coyuntura. Manda a las 11 tribus de Israel. Jefes de las 11 tribus se enfurecen, se alían para castigar la tribu Benjamín. Una guerra civil entre las 11 tribus de Israel contra una de las 12 Benjamín. Casi se acabaron con la tribu Benjamín. Entonces, ellos cada momento buscan a Dios. Gente de Benjamín busca a Dios. Las 11 tribus buscan a Dios. Entonces nos confundimos. ¿Quién está del lado de Dios? Pero nosotros, si leemos bien 5 libros de Moisés, un levita nunca puede tener concubina. Levita jamás puede tener concubina. Un levita tiene que casarse con virgen. Se puede casar con la viuda de levitas. Pero el sumo sacerdote ni siquiera con la viuda, sino solo con virgen. Nunca Dios ordenó que levita pudiera tener concubina. En el tiempo de los jueces, un levita que su concubina se escapó, en busca de su concubina se va, la encuentra, pero estaba con el otro, tuvo que pagar para liberar, quiere decir que es adúltera. Luego, en el camino, al traerla a la tribu Benjamín, la concubina de levita, los hijos de Benjamín violaron. Entonces el levita se enfurece, despedaza el muerto, o sea, el cadáver de la concubina. Manda jefe de 11 tribus. Las 11 tribus se alían contra una tribu. Si nosotros aplicamos leyes mosaicas, esta guerra es una porquería y tontería verdadera. Dios no está con nadie. Entonces el libro de Jueces que quiere enseñar a nosotros, cuando la gente no quiere aceptar el plan de Dios, no quiere aceptar el ministerio, o sea, la administración de Dios, cómo Dios gobierna a su pueblo, cada quien por su propia cuenta, cuando quiere recibir la guía del Espíritu Santo. Su vida se vuelve libro de Jueces. A veces busca a Dios. Dios le contesta. Luego se corrompe. Le viene otra dificultad. Otra vez busca a Dios. Y Dios le ayuda. Otra vez se casa con el mundo. Desastres. Entonces nosotros podemos ver, luego de la salvación, Dios levantó a Moisés, Josué. El pueblo, su naturaleza siempre era mala, pero bajo la guía de los siervos de Dios, congregándose, se manifestaba la guía del Espíritu Santo, se mantenía salvo, sano. Cruzaron 40 años el desierto del Madián. La guerra de conquista pudieron vencer. Luego en el corazón de ellos,
nació una rebeldía. Yo ya no quiero. Yo mismo quiero ser dueño de mi vida. Yo mismo quiero ser Señor de mi vida. Aparentemente suena excelente. Luego inicia tiempo de jueces. Horrible. Yo aquí en México también conocí algunos pocos hermanos me dijeron, yo no necesito congregarme, yo no necesito ningún pastor, tengo el Espíritu Santo me puede dirigir. Esa persona no lee la Biblia completa, sino algunas citas bíblicas que a él le convengan. Si lee la Biblia completa, habla donde el Espíritu Santo nos dirige. Pero la misma Biblia dice, el mismo Espíritu Santo reparte dones. El mismo Espíritu Santo da diferentes funciones en la iglesia. Levantan apóstoles, predicadores, evangelistas, maestros, diáconos. Dice que el mismo Espíritu Santo reparte dones, levanta diferentes funciones, diciendo que para perfeccionar al cuerpo del Cristo, dice. Solo leen algunas citas bíblicas que les convengan. Cuando un cristiano comienza a tener problema espiritual, la primera manifestación, solo le importa algunas citas bíblicas a él le guste, a él le convengan. Pero hay muchas citas bíblicas totalmente contrarias. No todos versículos, no todas las citas bíblicas hace caso, sino se vuelve muy selectivo. Gente que tiene problemas de personalidad es bien selectiva. No puede tener muchos amigos, solo algunos amigos. Alguien cuando dijera, yo tengo solo algunos amigos, me da a entender, tiene problema de la personalidad. A esa persona egocéntrico. Pero no sabe que está haciendo un autoinsulto. Una persona me dijera, yo de todo lo trabajo que yo había conseguido fue despedido. Entonces me da a entender, tiene problema de la personalidad. Un autoinsulto, pero no se da cuenta que está haciendo un insulto a su propia persona. Yo no soy una persona que pueda convivir con muchas personas. Yo no soy una persona que pueda adaptarme entre muchas personas. Soy egocéntrico, eso es lo que está diciendo. Pero ya que no tiene sensibilidad, no sabe que está haciendo un autoinsulto. Si fuera una persona que maneja valores normales, comunes, a pesar de alguna diferencia, trataría de adaptarse. Trataría de asociarse. Pero ¿por qué una persona de todos los lugares fue despedido? ¿Por qué alguna persona no puede tener amigos, solo unos cuantos amigos selectivos? Quiere decir que tiene un carácter disfuncional. Tiene una deficiencia del carácter. Entonces aquí nosotros podemos ver, todos los que me dijeron, yo solo directo recibo la guía del Espíritu Santo, tiene que observar bien. Muy pronto se fornica y adultera. Muy pronto. Muy pronto se corrompe. En la parte final de Jueces, luego sigue el libro de Ruth. ¿Sabe que el libro de Ruth cómo inicia? En los tiempos de jueces. Un hombre llamado Elimelech, rico en Belén, se fue a Moab. Entonces el libro de Ruth es supuestamente una continuación del libro de Jueces. En los días que jueces gobiernan, ¿qué pasa? Cada quien lo que les parece bien hacerlos. ¿Qué pasa en Elimelech? Fracasar. Luego, ¿qué sigue? El libro de Samuel. El último juez de los periodos de jueces, Samuel.
Samuel se levanta y Samuel presenta a Israel rey David. Rey David, dice la Biblia, cuyo corazón conforme al corazón de Dios. El reinado de rey David tiene un gran significado. ¿Por qué? Símbolo de reino mesiánico. El símbolo de reino que el Mesías gobierna. Porque David, símbolo del Mesías. Un siervo cuyo corazón conforme al corazón de Dios. Por si acaso hoy entre ustedes no hay quienes, yo no necesito ninguna congregación. Yo no necesito tener algún pastor. Pastor también, hombre, por supuesto, si es el hombre. Pero gente que después de buscar la autonomía, una vida independiente, se da cuenta, yo solo no me puedo dirigir. Yo no puedo dirigirme a mí mismo. Yo necesito la iglesia. Yo necesito los siervos que a mí me transmiten la palabra de Dios. Para ellos, la iglesia, ustedes manejan diferentes conceptos de la iglesia. Para algunos de ustedes la iglesia donde a mí me molesta, donde a mí me humilla, donde a mí me prohíbe. Ay, los pastores, ay, los odios. Para algunos de ustedes la iglesia, los siervos, son muros para ustedes. Para quienes son muros, ustedes hoy vinieron hasta aquí. Pueden pensar, yo me estoy sacrificando. Bueno, en algún sentido sí. Y cambiando el sentido, no. No es que ustedes están sacrificando. Cada culto, cada reunión, iglesia, siervos, hermanos, son muros para nosotros. Amén. Muros nos protegen de la contaminación de este mundo, de la corrupción de este mundo. Algunos que se sienten, yo me estoy sacrificando, algún día irán de nosotros. Pero algunos que se sienten, no, la iglesia me está sirviendo. El Señor me está ayudando. La iglesia, el siervo, cada culto, para mí son muros que me protegen contra la tempestad pecaminosa de este mundo. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de un poco de incomodidad, se siente un poco de calor, ¿no? Un poco de incomodidad, no. Pero la iglesia para mí me es muro. El siervo para mí es muro. Los hermanos que dan testimonio conmigo puedan compartir la palabra de Dios son muros míos. Esta mañana, ¿ustedes cómo se sienten? Ay, yo vine aquí por la obligación de mis papás. Me dijeron que si yo no me congrega, ya me cortaría mi propina. Por eso yo vine acá. Entonces, pero piensen profundamente. Doy gracias al Señor. Para concluir, aparentemente yo estoy sirviendo al Señor. Pero si dijera la verdad, el Señor a mí me está sirviendo. Aparentemente yo estoy sirviendo a ustedes. En realidad, la congregación me está sirviendo. Yo no estoy haciendo nada. Yo sigo siendo bien protegido por la iglesia del Señor, por los siervos, por el Espíritu Santo que se manifiesta entre nosotros. Hoy nosotros pudimos estudiar el plan de Dios que se manifestó en la misma cronología de las Biblias. Génesis, Éxodos, ¿no? Levíticos, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel.
Dios está estableciendo en nuestro corazón el reino de Dios. Entonces, su iglesia y sus siervos y también los hermanos me son muros contra este mundo. Me están protegiendo. Cada culto, cada servicio les está protegiendo a ustedes, purificando nuestra mentalidad, restaurar a nuestro corazón y sobre edificarnos. Amén. Hoy hasta aquí compartimos.